Vamos a ir acá. Bueno, vamos a trabajar con la unidad 5, que es de soluciones, ¿sí? ¿Qué es una solución? ¿Qué es una solución? ¿Qué se acuerdan de qué es una solución? ¿Cuándo vimos solución nosotros? ¿La mencionamos a las soluciones alguna vez? Yo estoy seguro que sí, a ver si se acuerdan. ¿Cuándo mencionamos soluciones? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué es una solución? ¿Es una mezcla, profe? Es una mezcla, muy bien. ¿Una mezcla de qué cosas? De sustancias. De sustancias, bien. ¿Y qué se ve cuando veo una solución? ¿Qué veo si yo digo, esto es una solución? ¿Cómo la describirían físicamente? En estado líquido. Puede ser en estado líquido, puede ser en estado sólido, puede ser en estado gaseoso también, ¿sí? Pero ¿cómo, qué Tiene diría? una fase. Muy bien, Lucía, es una fase, ¿sí? La solución es una mezcla de dos o más componentes y es, como dice Oriana, es una mezcla homogénea, ¿sí? Donde yo veo toda una sola fase y no puedo ver los componentes que hay adentro, ¿sí? O que constituyen la solución, ¿sí? Entonces, ejemplos de soluciones cotidianas, por ejemplo. A ver, algún ejemplo de solución. Las fisiológicas. La solución fisiológica, bien. El agua que consumimos es una solución. ¿Qué otra solución puede haber? Agua y sal, profe. Agua y sal es una solución, muy bien, ¿sí? El aire que nos rodea es una solución también, ¿sí? Porque es solución gaseosa. ¿Sí? Y un ejemplo de una solución sólida. Ahora lo vemos, acá hay, ¿sí? Aleaciones, amalgamas, son ejemplos de soluciones sólidas. Entonces, acá, la definición de solución es un sistema o una mezcla homogénea formada por dos o más componentes. Quiere decir que no es una sustancia pura, tiene sustancias puras mezcladas ahí adentro, ¿sí? La solución, en la práctica podemos distinguir dos componentes o dos partes de la solución, ¿sí? Hay una parte que está en mayor cantidad, una sustancia que está en mayor cantidad en esta mezcla, y otra u otras que están en menor cantidad. La que está en mayor cantidad, mayor proporción en esta mezcla, es la que vamos a llamar disolvente o solvente, ¿sí? ¿Y cómo se llama la que está en menor proporción? Es el soluto, ¿sí? Que puede ser un soluto o pueden ser varios los solutos, ¿sí? ¿Sí? Eso en cuanto a la proporción. ¿Cuál es el estado físico de la solución? Así como decíamos que una solución puede ser gaseosa, líquida o sólida, ¿sí? El estado físico de la solución corresponde al estado del disolvente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el soluto, ¿sí? Por el proceso de disolución, se va a disolver en ese disolvente, ¿sí? O solvente. Claro, profe, por ejemplo, el agua y la sal, como dijimos, el estado físico va a ser líquido, porque Líquido, el agua va a disolver la sal. ¿sí? O una gaseosa. Hola Alberto, ¿cómo te va? Bien. Estamos trabajando con la unidad de solución, arrancando, Alberto, ¿sí? Por ejemplo, una gaseosa, antes que la abramos adentro, una gaseosa finamente gasificada, esa que vienen ahora, ¿es una solución o no es una solución? Sí, es una solución. Es una solución. Una vez de afuera la botellita está todo homogéneo. No veo el gas por un lado o el azúcar por otro lado. No, veo algo homogéneo. Es una solución, ¿sí? ¿Y es una solución de qué tipo? Líquida, ¿sí? Si bien yo sé que hay gas disuelto en esa solución, ¿sí? Pero el gas está justamente disuelto, mezclado en esa fase líquida, entonces toda la solución es líquida.
¿sí? Bien. Acá tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de tipos de soluciones en base a los componentes. Por ejemplo, gas en gas, ¿sí? El estado físico de la solución es gas. Un ejemplo claro es la atmósfera, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, una gaseosa, gas en líquido. El componente 2 es el solvente, entonces el estado resultante de la solución es líquido. Ejemplo, la gaseosa, ¿sí? Un gas en un sólido, ¿sí? En general, esto es un catalizador, por ejemplo. ¿Sí? El estado físico es sólido, es cuando un gas está mezclado dentro de un sólido. Por ejemplo, podemos mezclar hidrógeno 2 en paladio, en un metal, ¿sí? Y esto nos da una solución sólida, donde hay un gas adentro del sólido. Líquido líquido, etanol en el agua, por ejemplo, el alcohol ese que nos rociamos las manos, ¿sí? Es una solución formada por dos líquidos. Sólido líquido, como bien dijo Máximo, creo que era, ¿sí? Y después sólido en sólido, por ejemplo, el bronce, ¿sí? Que es cobre en zinc, da lugar al bronce. Es una mezcla de dos sólidos donde nosotros no podemos ver los componentes, vemos algo homogéneo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, el estado físico de la solución corresponde al estado del disolvente. No sé cómo se clasifican. Acá tenemos, por ejemplo, a nivel macroscópico los ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos cobre en zinc, ¿sí? Que es el átomo, ¿sí? Que fíjense que hay átomos de cobre y de zinc mezclados entre sí de forma regular, ¿sí? Donde no, cuando nosotros vemos este compuesto no nos podemos identificar lo que es. O podemos, por ejemplo, el hierro, ¿sí? El hierro que tiene, el hierro de la construcción, ¿sí? Es hierro más carbón, ¿sí? Con carbono mezclado en la misma estructura, ¿sí? Perdón, el acero. El acero es hierro con carbono, ¿sí? Y en función del grado de carbono que haya, vamos a ver la dureza del acero, ¿sí? Este era el ejemplo de gas en sólido, las moléculas de hidrógeno mezcladas con el paladio, o podemos tener mezclas así de líquidos, ¿sí? Donde uno ve cómo se empiezan a mezclar hasta obtener una solución homogénea de dos líquidos. Perdonen, pero tengo la garganta. Bien. Bueno, ahora, ¿cómo se da una solución? ¿Se forma por arte de magia? ¿En cuáles son las etapas? ¿Tiene partes una solución? ¿Sí? La solución, ¿sí? La vamos a analizar el proceso de la disolución, porque es un proceso, ¿sí? ¿Sí? En base a las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas. Porque, ¿qué ocurre en una disolución? Una disolución no es una reacción química, sino es una combinación, una disolución de unas moléculas que se mezclan con otras, ¿sí? No hay alteración de las moléculas en una solución. Por ejemplo, si mezclamos etanol con agua, ¿sí? El etanol es etanol y el agua es agua. Están íntimamente mezclados entre sí, yo lo veo uniforme, pero si yo dejo, por ejemplo, abierto, el etanol se va a evaporar y lo que me va a quedar va a ser agua, ¿sí? Son dos sustancias puras mezcladas, pero no han reaccionado y ni se modifican cada una de ellas, ¿sí? ¿Cómo se hace el proceso de disolución, ¿sí? O para entender el proceso de disolución. Entonces vamos a tener las moléculas del soluto unidas entre sí y vamos a tener las moléculas del disolvente unidas entre sí, ¿sí? Entre esas moléculas se tienen como que separar entre ellas para lograr mezclarse, ¿sí? Entre sí. Entonces vamos a ver en este proceso de la disolución que entran en juego tres tipos de atracciones. La atracción entre las moléculas del disolvente y otra del mismo disolvente.
la atracción que se da entre moléculas de soluto, entre sí, y por último la atracción entre el soluto y el disolvente cuando se mezclan. ¿Sí? Entonces vamos a ver las etapas. La primera etapa implica la separación de las moléculas del disolvente. ¿Sí? O sea, se separan las moléculas del disolvente. En etapa 2 se separan las moléculas del soluto. En todas estas dos etapas, en la 1 y en la 2, en las dos primeras etapas, ¿qué vamos a requerir? ¿Cómo hago para separar las moléculas? Por ejemplo, de un cloruro de sodio y quiero que se separen los iones. ¿Sí? Necesito energía para debilitar o romper esas atracciones que hay entre las moléculas. O sea, necesito que se separen primero. Ese proceso de separación requiere energía. ¿Cómo se la vamos a dar? Se la podemos dar en forma de calor, calentando algo para que se disuelva, ¿sí? Podemos agitar con energía cinética cuando mezclamos, por ejemplo, cuando ponemos sal en agua, como decían, si yo quiero que se disuelva, ¿qué hago? Lo mezclo un buen rato hasta que se mezcla. ¿Sí? Con esa energía que le estoy dando, estoy logrando que se separen las moléculas de uno y que puedan darse una interacción entre las moléculas de uno con el otro. Entonces dijimos, estas dos primeras etapas son etapas que requieren energía. Ahora, la etapa 3, que cuando ya se mezclan cada uno de los dos, ¿sí? las moléculas del disolvente con las del soluto, en este proceso, en la etapa 2, quizás cuando se mezclen, liberen energía. ¿Sí? Quizás cuando se mezclen, liberen energía. Por ejemplo, si yo mezclo ácido sulfúrico con agua, ¿sí? No hay una reacción química, pero el mismo proceso de disolución es muy exotérmico. Y yo toco el tubo de ensayo y está recaliente, pero no hubo reacción. O sea, el proceso de disolución puede ser endotérmico si requiere que yo le dé energía para que ocurra, y hay otros que son exotérmicos, que liberan energía. Entonces, esquemáticamente puede ser así. Las moléculas del disolvente, si hay una etapa 1, se separan con un gasto energético. El soluto también en la etapa 2 se separan con un gasto energético. Y cuando se da la etapa 3, que se mezclan entre ellas, ¿sí? Quizás el balance de la energético pueda llegar a ser negativo, ¿sí? Puede ser liberar energía al exterior calentando el tubo de ensayo. Entonces uno puede calcular la energía, ¿sí? Necesaria para el proceso de disolución, el delta H, este triangulito H, delta es variación, ¿sí? H es entalpía o calor, ¿sí? El calor de la variación de energía de la disolución va a depender de las sumas de los calores de cada una de las etapas. ¿Sí? Entonces, por ahí, cuando uno hace esto, uno lo puede calcular a esto. Nosotros no lo vamos a hacer porque, bueno, no hay que ir tan profundo, pero uno puede calcular esto. Es decir, quiero mezclar dos sustancias y formar una solución, puedo saber la cantidad de energía que le tengo que dar. Entonces, decir, bueno, la caliento 10 minutos, 5 minutos, lo que fuere. O quizás puedo saber que cuando ocurre la disolución se libera mucha energía, entonces es peligroso. Entonces, cuando se disuelvan, lo tengo que enfriar, por ejemplo, para que no se queme el operario. Sí, esto mismo se puede ver acá en este diagrama, ¿sí? Lo que estaba explicando, donde en este grafiquito en el eje Y hay energía y en el eje X el proceso, ¿sí? A medida que pasa el tiempo. Entonces, vamos a decir, en una primera etapa, ¿qué ocurre? Hay una cierta energía en los componentes. En la etapa 1 dijimos que requería energía, entonces aumenta la energía, ¿sí? Llego a este valor, se han separado las moléculas del disolvente. En la etapa 2 requiero energía, ¿sí? Para separar las moléculas del soluto. Y en la etapa 3 se mezclan estas dos, fíjense, y al final cae ¿sí? ¿Qué pasa? Está liberando energía, ¿sí? Entonces, la energía de la solución es menor, ¿sí? Está más abajo que la energía inicial. Esta variación de energía, ¿hacia dónde se fue? Se liberó al medio, ¿sí?
calentando. Entonces, este proceso de disolución es exotérmico, libera energía al medio, porque la energía de la solución es menor el valor que la energía inicial de los componentes. ¿Sí? Esto es una disolución con liberación de calor, que es, por ejemplo, el caso de hidróxido de sodio en agua. ¿O no les dice a ustedes cuando preparan soda cáustica, por ejemplo? ¿Alguna vez alguno preparó soda cáustica? Sí, que como que se evapora, como que ebullece, no sé cómo. Sí, entra en calor, ¿no? Se calienta el recipiente donde uno pone eso. Pero es la solución en misma calienta, libera energía, ¿sí? No es que está reaccionando a nada, sino que libera. Entonces, por ejemplo, Como cuando... el bicarbonato con vinagre, algo así también, ¿no? Una cosa No, pero así. esa reacción no calienta, esa libera dióxido de carbono, es una efervescencia, pero no se calienta. Esa sí es una reacción química, no es una disolución. La disolución sería que el bicarbonato se disuelva en agua, por ejemplo. Esa sí es una disolución. Pero si lo mezclo con el vinagre ya es una reacción. Ya no sería este caso. Bien. Ahora, hay disoluciones, por ejemplo, que que no es que van a liberar energía, no son disoluciones exotérmicas, sino son disoluciones endotérmicas, que para que se puedan disolver le tengo que dar energía. Fíjense, acá es el mismo diagrama. Tengo la energía de los componentes iniciales esta. En la etapa 1 se separan las moléculas del disolvente. Llego a separar todas. Para que sigo calentando para que se separen las moléculas del soluto. Se separan. Cuando se mezclan las dos, ¿qué pasa? Se forma la disolución. ¿Y qué energía tiene la disolución? Tiene mayor nivel de energía que la energía de los componentes. ¿De dónde salió esa energía? Esta tiene más que esta, fíjese que está más arriba, es como un escaloncito más arriba, en el valor de energía. Está acá y esta otra está acá abajo. De algún lugar tiene que salir esa energía, se la tengo que dar. ¿Cómo se la doy? La caliento, lo más común. ¿Sí? Entonces hay soluciones que hay que calentarla bastante para que se disuelvan. Alguno habrá hecho, por ejemplo, habrá tenido ropa con la anilina o no. ¿Alguien hizo alguna vez una... Sí, ¿No hay que calentar la anilina? Si no se queda sí, al en agua fondo. hirviendo. En agua hirviendo, porque si no queda al fondo. La anilina en ese proceso, ¿sí?, requiere energía para que se disuelva. ¿Por qué? Porque la solución resultante tiene mayor energía que la energía de los componentes. Entonces se la tengo que dar. ¿Cómo? Calentando. ¿Se entiende el concepto del distinto tipo de disoluciones? Exotérmica, endotérmica. Sí, profe, se entiende. Bien, me alegro. Vamos todavía. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo de esto es el nitrato de potasio en agua. Eso es para que ustedes empiecen a hablar con propiedad, ¿sí? O sea, la soda cáustica disolver en agua no es una reacción, es una disolución, ¿sí? Exotérmica. O disolver una anilina, ¿sí?, es una disolución endotérmica. Empiezan a diferenciar estos fenómenos desde el punto de vista de químico, ¿sí? No podemos decir que es una reacción, son disoluciones que requieren o liberan energía en forma de calor. Bueno, la disolución, entonces mezclamos los solutos en un solvente. Bien, mezclamos. ¿Y cómo establecemos o definimos las cantidades que hay de uno o de otro? ¿Sí? Para ello surgen, ¿sí?, las formas de expresar la concentración. Tenemos que saber cómo expresamos estas concentraciones, ¿sí? En la clase presencial que vamos a tener, vamos a hacer un trabajo práctico de algunas unidades de concentración como para que queden claras, ¿sí? Hay distintas formas de expresar la concentración. Pero, ¿qué es la concentración en sí misma? ¿Qué es? Una concentración a nosotros nos dice la cantidad de soluto que está presente en cierta cantidad de disolvente. ¿Sí? Eso es una concentración. La cantidad de soluto presente en una cierta cantidad de disolvente.
¿sí? Eso es una unidad de concentración. Entonces, existen distintas formas de expresar la concentración, de medirla. Más que de medirla, de expresarla, de informarnos, ¿sí? Vamos a ver dos tipos, las unidades físicas y las unidades químicas. Las unidades físicas, ¿sí?, hacen alusión a algo físico, ¿sí? Físico que puede ser medir la masa, medir un volumen, es físico, hay que medirlo en una jarrita, tiene graduado, uno lo hace, o lo pone en una balanza y pesa, ¿sí? Esos son unidades físicas. Como física podemos tener el porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen, porcentaje volumen en volumen, porcentaje de la masa del soluto en la masa del disolvente, porcentaje en masa en la masa del soluto en el volumen del solvente. Podemos expresar en gramos por litro de solución o partes por millón. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Y hay otras unidades químicas que son muy útiles. La más importante y que sí o sí se debe saber es la molaridad. ¿Qué es la molaridad? ¿Sí? Hay otra no tan usada que es la normalidad, que acá no se usa tanto. La molaridad menos, pero para algunas sustancias que son sólidas se usa la molaridad. Y sí se usa ahí mucho la fracción molar. También, que en realidad es como un porcentaje. Vamos a ver cómo. Vamos con las unidades físicas. Entonces, ¿qué nos va a decir la unidad física? Nos van a expresar la cantidad de soluto, masa o volumen, que es, como dijimos, lo físico que podemos medir, que se haya disuelto en una cantidad de solución. Puede ser masa o volumen. Vamos a ver las diferencias. Lo más usual es que esta esté expresada en porcentaje. Vamos al primero, el porcentaje masa en masa. Sn siempre vamos a llamar a solución. Sb es solvente y soluto es St, ¿sí? Como lo abreviamos. Entonces, ¿acá qué nos dice? Acá nos dice el porcentaje de masa en masa e indica los gramos de soluto, St, que se encuentran disueltos en 100 gramos de solución. ¿Sí? En 100 gramos de solución. Como está referido a 100, uno habla de porcentaje. El porcentaje masa en volumen es los gramos de solutos que se encuentran disueltos en 100 gramos de solución. Y por último, ¿qué tenemos? Alberto, ¿sí? Decime. No sé si levantaste la mano sin querer, no sé. O te anda mal internet, no sé. Cualquier cosa me decís, Alberto, ¿sí? Sí, Alberto avisó en el grupo que le anda mal el internet, así que Ah, quizás bien, es bien, por eso. perfecto. Perfecto, perfecto. Bien. No, El no, puede ser porcentaje... porque me anda. Sí, el internet. Ah, no, está bien. Ah, sí, 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 sí. Está bien, está bien, está bien, bien, bien. Cualquier cosa igual, si tenés duda, me decís. Bien, estamos. Entonces, el otro que teníamos era el porcentaje volumen en volumen, que es el volumen de quién? En mililitros del soluto, en este caso tiene que ser líquido, ¿no? Para poder medir un volumen. Tiene que ser en mililitros de soluto que se encuentran disueltos en 100 mililitros de solución. Nos faltaba el porcentaje masa en masa, pero no de la solución, sino del solvente. Indica cuántos gramos de soluto se encuentran disueltos en 100 gramos de disolvente. Y después tenemos el porcentaje masa en volumen de disolvente, ¿sí? Que indica los gramos de soluto que se encuentran disueltos en 100 mililitros de disolvente. ¿Por qué está igual este?
Ah, porque este es volumen, el anterior era gramos. Está bien. Una de las más usadas es esta, el gramos por litro. Es muy usada. Que nos indica a nosotros cuántos gramos de soluto se encuentran disueltos en un litro de solución. Es muy usada el gramos por litro. Y por último tenemos el ppm. El ppm son las partes por millón, que en general es una unidad que se utiliza para sustancias que están muy diluidas o en muy pequeña cantidad, sobre todo, por ejemplo, para contaminantes, ¿sí? Para sustancias muy tóxicas o muy peligrosas que se tiene muy poca tolerancia, ¿sí? Se habla de ppm. ¿Qué es un ppm? ¿Sí? Llevado a la práctica, a lo físico, porque es una medida física el ppm, nos indican los miligramos de disoluto que se encuentran disueltos por litro de solución. ¿Sí? O también podría ser los miligramos de soluto por kilo de solución. Esto es importante tenerlo presente, ¿sí? Sobre todo porque hay sustancias muy tóxicas que tienen muy baja tolerancia, ¿sí? Entonces hay algunos que están en ppm, hay algunas que dicen ppb, que son las ppb, las partes por billón, aún más sensible que esta, ¿sí? Serán microgramos, sería por litro de solución, microgramos, no miligramos, microgramos, ¿sí? Los ppb, partes por billón. Para algunos pesticidas, metales pesados, ¿sí? Algunas toxinas o alguna alfa toxina, algo así que sea muy complicado, se tienen en cuenta, ¿sí? Acá está todo cruzado. Bueno, vamos a ver un poquito de las unidades químicas, ¿sí? Dentro de las unidades químicas, nosotros tenemos la más conocida, y márquesela así, pongan en rojo en su carpeta, molaridad. No podemos salir de acá si no sabemos qué es molaridad. Cuando toque equilibrio químico el año que viene, en Química 2, molaridad, así, volando de sacar. ¿Qué es molaridad? Se define como el número de moles de soluto que se encuentran disueltos en un litro de solución. Ya no hablamos de una cantidad medible, física, directa, como un gramo o un volumen, ¿sí? No necesito una balanza, ni necesito una probeta o algo para medir volumen, ¿sí? Ya es químico porque entra una definición química, lo de moles. ¿Qué era un mol? A ver, ¿qué era un mol? ¿Quién me dice que era un mol? A ver. ¿Qué es un mol? Me va a entrar en el examen, ¿eh? Era la unidad de materia. Ajá, ¿y qué decía un mol? ¿Cuántas unidades había en un mol? Era una cantidad, como una docena. ¿Cuánto había en un mol? Lo que contiene los 12 gramos de carbono 12. La Sí, cantidad de materia que contenía tantos es, no sé qué como el carbono 12. tantos átomos como había en carbono 12. ¿Y cuál era ese número? 6,02 por 10 a la 23. Exacto, el número de Avogadro. Eso es un mol, muy bien, ¿sí? Acuérdense, ¿sí? Entonces, acá hay que decir cuánto número de moles de solutos que se encuentra disuelto en un litro de solución. Muy bien, Oriana, ¿sí? Se representa la molaridad con la letra M mayúscula. Siempre que vean la M mayúscula en un enunciado o en algo, indica molaridad, ¿sí? Y se expresa a través de esta ecuación. La molaridad es igual al número de moles de soluto dividido por litro de solución, ¿sí? Y el número de moles, ¿cómo lo sacamos? Sabiendo la masa de lo que me den, dividido la masa molar. ¿Y la masa molar cómo la sacábamos? Sumando lo de los elementos.
sumando el peso de cada elemento que constituye la fórmula molecular de ese compuesto. Muy bien, Jimena, muy bien. ¿Sí? Eso es molaridad. Después vamos a ver algún ejercicio de esto, ¿sí? Otra unidad que se utiliza, ya no tanto, es la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Es un poquito más compleja que eso. Se define como el número de equivalentes de soluto que se encuentra disuelto en un litro de solución. ¿Sí? Entonces, y se representa con la letra N mayúscula. Yo puedo hablar 0,1N mayúscula, es 0,1 normal. Y se establece como esto, es el número de equivalentes de solutos dividido en litros de solución. ¿Pero qué es el número de equivalentes? ¿Sí? El número de equivalentes es la masa que me dan a mí de dato sobre el peso equivalente. Y ahora digo, ¿qué es el peso equivalente? El peso equivalente es la masa molar de la sustancia dividido N, donde N, lo que me dice a mí, es la cantidad, por ejemplo, en ácidos, es el número de protones que puede liberar un ácido. Para las bases es el número de oxidrilo producido. Y para sales, por ejemplo, puede ser el número de cargas positivas o negativas. Por eso normalidad es complicado, ¿sí? Hay que hacer como 3 cálculos previos para poder llegar a normalidad. Como yo soy bonito, no vamos a ver normalidad. Así que se salvaste, Jimena, que te venías Sí, asustando. ahí me perdí. Yo ya venía bien hasta ahí. Entonces, no, tranquilas que no vamos a ver normalidad, ¿sí? Porque implica saber muchas otras cosas de ácidos y de bases. Pero bueno, lo tienen acá. En un momento, si lo necesitan, vuelven al apunte. Lo otro que también se utiliza es la molalidad, ¿sí? Que se define como el número de moles de soluto, moles ya lo saben, ¿sí? Pero por kilo de disolvente, ¿sí? Y se establece así, y se representa con la M minúscula. Y se dice, por ejemplo, 0,1 molal, 0,3 o 5 molal, 5 moles por kilo de disolvente. Y por último, la otra unidad química que usábamos es la fracción molar. La fracción molar se representa con la letra X. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula la fracción molar? ¿Sí? Es el número de moles de un componente, de una sustancia, puede ser del soluto o del solvente, dividido el número total de moles de todos los componentes que forman la solución. Entonces yo puedo hacer el X de un soluto, por ejemplo, el número de moles de soluto sobre el número de moles totales. Los moles totales, por ejemplo, va a ser los moles del soluto más el mole del solvente, ¿sí? Y la fracción molar del solvente va a ser igual a que el número de moles del disolvente sobre el número de moles totales. Es como hacer un porcentaje. Las fracciones molares, ¿sí? Va de 0 a 1 en los valores. No puede superar el 1, de 0 a 1. Más de eso no va a dar, ¿sí? La suma de las fracciones molares de todos los componentes da 1. La fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente, en este caso porque hay un solo soluto, pero si hubiera más soluto, cada uno tendría su fracción molar, es igual a 1. Entonces esto está bueno porque es fácil chequear. Si yo hago un cálculo de esto, digo, bueno, a ver cuál es la fracción molar de cada componente, hago rápido el cálculo y lo saco. Puedo comprobar. Si me da más de 1, está mal. ¿Estamos? ¿Se viene entendiendo? Fue muy rápido porque son definiciones, ¿sí? Después vamos a ver la clase que viene, en la presencial, algún ejercicio de estos sencillos, nada más. Acá tenemos un ejemplo. Tengo la pizarra acá, después lo vamos a hacer.
¿Qué decimos muchas veces? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo venimos? Sí. ¿Media horita más? Sí, al menos. Vamos a terminar de ver. Nos quedan 10 diapositivas. Vamos a ir rápido. Profe, una consulta. Sí, Sí, ¿este apunte lo sube también al cargo? sí, sí, sí. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más nos suele pasar con las soluciones? A veces nosotros en las soluciones decimos, esto está concentrado, ¿no? Esto está diluido. ¿No hablamos así también? Sí. Sí, a veces nos referimos a las soluciones de esta manera, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver qué es esto de algo concentrado y qué es algo diluido desde el punto de vista químico, ¿no? ¿Qué es una solución diluida o una solución concentrada? ¿Qué dirán ustedes? ¿Qué es una solución concentrada? Que tiene más soluto sería. Que Que hay que tiene... disolverlo, o sea, que hay como que rebajarlo. Ya tengo una solución y dice la solución es concentrada. ¿Qué me está queriendo decir? Está bien, Jimena, pero a ver, lo pensemos en ese término. Yo tengo una solución armada y digo, esta solución es concentrada. ¿Qué me está queriendo decir? Y tengo otra a la par que dice, esta solución es diluida, de la misma sustancia. Una es concentrada y la otra es diluida. ¿En qué se diferencian Una estas tiene dos? más soluto que la otra, Exacto. ¿Cuál tiene más? la que está concentrada. Exacto. En la que es concentrada tiene mayor cantidad de soluto que la diluida. En la diluida tengo muy poquito. Bien. Ahí Alberto decía es más pura. Acuérdate que una solución, Alberto, es una mezcla homogénea, pero sigue siendo mezcla. No podemos hablar de sustancias puras, ¿sí? Podemos hablar de que una está en mayor cantidad que otra, pero no podemos hablar de sustancias puras. Bien. Entonces, los términos concentrados, ¿sí? Cuando hablamos de proporciones relativas del disolvente y del soluto. ¿Cuándo va a ser concentrada? Cuando hay presente una cantidad relativamente grande de soluto disuelto en un disolvente. Eso ahora lo vamos a profundizar. Y una solución diluida cuando hay una pequeña cantidad, ¿sí?, de soluto disuelto en el disolvente. Entonces podemos hablar de esto, ¿sí? Si una solución fuera coloreada, podemos hablar de algo diluido más clarito, algo más concentrado, ¿sí? Suele suceder con el jugo de naranja, por ejemplo, ¿sí? Que si no tiene pulpa, es una solución diluida concentrada, lo vemos clarito en el color, ¿no? Eso es del punto de vista, vamos a decir, descriptivo, ¿sí? Pero ahora lo vamos a afianzar un poco más a esto, ¿cómo lo podemos establecer? Un solvente, pregunta, un solvente, por ejemplo, ¿disuelve siempre al soluto o no? ¿Qué pasa si a un vaso yo le agrego una cucharada de sal y lo mezclo? Se disuelve. Le agrego 2 cucharadas, se disuelve. Agrego 3 cucharadas, 4. Se Siempre va a satura, disolver. profe. Bien, va a saturar. Llega un valor, llega un momento en el cual el disolvente no acepta más soluto. Se satura. Si no puede disolver más nada. Llega al valor Claro, y en máximo. ese caso pasaba el soluto, pasaba a ser el solvente, ¿o no? Si no me equivoco. Se No, cambiaban los roles, ¿o no? no, ¿No? no, Ah. no. El soluto precipita. Si ya no se puede disolver, si yo le pongo sal, que es un sólido, le agrego, ¿sí? Se disuelve, llega al valor donde no puede disolver más y así como lo pongo al sólido se va al fondo, ¿sí? Ahí Oriana me está escribiendo, a ver qué nos comparte Oriana. El azúcar impalpable, exactamente, ¿sí? Lo mezclo con agua, se disuelve hasta cierto punto y después no se disuelve más, ¿sí? ¿Qué hace? Se va al fondo. Se disuelve. Bueno, a eso, ¿sí? ¿Cómo se llama ese valor máximo que puede disolver? Eso está definido, está determinado
se establecen tablas, eso sí, eso está fijo, digamos. Por ejemplo, el cloruro de sodio tiene una disolución máxima en agua de tal, ¿sí? Cuando llega al valor máximo umbral, se dice que la solución está saturada. Más de eso no puede ser. O sea, hay una solución. Yo puedo hablar de solución concentrada, tiene mucho soluto, se concentra hasta que se satura. Una vez que se satura, no acepta más nada y todo lo que le ponga se va a precipitar. Entonces se define como la máxima cantidad de soluto es el valor máximo que puede disolverse en una cierta cantidad de disolvente a una temperatura. Porque si yo lo caliento, ¿sí?, suelo forzar a la disolución. Entonces siempre se mide a una temperatura dada. Eso se expresa como gramos de soluto cada 100 gramos de disolvente. Y este valor es lo que nosotros vamos a llamar solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Anoten eso, es la solubilidad. Es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cierta cantidad de disolvente, ¿sí? Y se expresa como gramos de soluto cada 100 gramos de disolvente. Es la unidad más común. Eso es la solubilidad. Me quedó todo cruzado los valores. La presentación. Por ejemplo, el nitrato de potasio, por ejemplo, en agua, a 0 grados tiene una solubilidad de 13,3. A 10 grados, 20,9. A 20 grados, 31. A 30, 45. Y a 40 grados, 63,9. ¿Qué veo con esto? Que a medida que yo aumento la temperatura, aumento la solubilidad. Aumento esa máxima cantidad, ese umbral, me voy corriendo en ese umbral, ¿sí?, de la mayor cantidad, de la máxima cantidad de soluto que se puede disolver. ¿Se entendió? Lo de solución concentrada, ¿sí?, a solución saturada, que la solución saturada está dada por la solubilidad, define ese máximo valor que puede disolver, ¿sí? Entonces podemos hablar de esto, que es una solución saturada, ¿sí? La solución saturada es que contiene el máximo valor. La insaturada tiene menos de ese máximo, ¿sí?, y podría recibir más y lo solubilizaría, ¿sí? ¿Y la sobresaturada qué es? Contiene más soluto disuelto del que comúnmente requeriría, ¿sí? Algunas soluciones alcanzan ese máximo y pueden aceptar un poquitito más y que todavía se solubiliza, pero eso es muy inestable, ¿sí? Si yo lo dejo quieto, quizás se solubiliza más del máximo, pero si lo dejo quieto, al rato precipita, ¿sí? Una solución sobresaturada no es estable, ¿sí? En algún momento va a precipitar lo que está en exceso, ¿sí?, lo que supera al valor máximo de saturación. Entonces nosotros podemos ver esto, ¿sí?, cómo varía la solubilidad con la temperatura. A nivel general vamos a decir que al aumentar la temperatura, esa solubilidad, ¿qué pasa? Aumenta. ¿Sí? Fíjense, en este aumenta, en otro aumenta, en todos aumenta generalmente, ¿sí? Hay un par de excepciones, como el sulfato de sodio o el sulfato de cesio, que son excepciones, no aumentan, disminuyen. Entonces siempre vamos a decir, la temperatura afecta la solubilidad ¿sí?, de la mayoría de las sustancias, y generalmente aumenta la solubilidad al aumentar la temperatura. Y acá es de destacar, por ejemplo, el nitrato de potasio. ¿Qué pasa con el nitrato de potasio? Es muy grande el cambio de solubilidad. Es casi nula a 0 grados, pero casi a 100, casi 250 o más, casi 250 gramos para 100 gramos. Pasa de casi 0, de ser casi insoluble, a muy soluble, ¿sí? O sea que hay una gran diferencia de solubilidad al aumentar la temperatura en este.
Pero, por ejemplo, en el bromuro de sodio o el cloruro de sodio, o sea, la sal de mesa, por ejemplo, está planchada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si yo aumento la temperatura, no me afecta la solubilidad. Es como que es fija. ¿Sí? Esta diferencia de solubilidad es muy utilizada para purificar sustancias a través del método de la recristalización, por ejemplo. Después veremos si en algún momento podemos ir al laboratorio y hacer recristalización. ¿Qué pasa con los gases? Con la solubilidad de los gases, ¿sí? En los gases se comportan de forma inversa. Al aumentar la temperatura, ¿sí?, la solubilidad del gas disminuye. Preguntas de exámenes estas, ¿sí? Claves. ¿Cómo varía la solubilidad de los gases ¿sí?, con la temperatura? Justifique. Y es poner esto, ¿sí? ¿Qué pasa con el gas? El gas es muy afectado por la temperatura y la presión, ¿sí? Si yo caliento una gaseosa, por ejemplo, que es una disolución, una solución que tiene gas adentro, ¿qué sucede? ¿Sí? Las moléculas del gas, ¿sí?, por energía cinética se mueven más, se unen entre sí y se separan de la solución. ¿Sí? Disminuye su solubilidad, bajan, dejan de estar en el seno del líquido mezclado, sino que se separan. Al bajar la solubilidad se escapa el gas del líquido. Entonces, ¿qué dice acá? En contraste con la solubilidad de los sólidos, la solubilidad de los gases en agua siempre disminuye al aumentar la temperatura, debido al aumento del movimiento de traslación, o sea, del movimiento de las moléculas del soluto en el líquido, lo que trae como resultado una mayor probabilidad de que se escapen a la atmósfera. ¿Sí? Esto, por ejemplo, este comportamiento de la solubilidad diferencial de los gases es una de las gran preocupaciones que tiene el aumento de la temperatura con el cambio climático. ¿Por qué? Porque si aumenta la temperatura, ¿sí?, el oxígeno que está disuelto en los mares, ¿sí?, o en los ríos, en el agua, se va a desprender, se va a liberar a la atmósfera. ¿Y qué va a pasar con los peces si no tienen oxígeno? Con las plantas acuáticas, las algas que necesitan oxígeno que está en el agua, disuelto. ¿Qué va a suceder? Se van a morir. Se mueren. Se van a morir. ¿Sí? Y si se mueren las algas o se mueren el plancton de lo que comen las ballenas, de lo que comen los cangrejos, de lo que comen otros, toda la cadena marina se va a ver afectada. Ya se cree que hay especies que están extintas o que se están extinguiendo de microorganismos pequeños que necesitan o son muy sensibles a estas variaciones de concentración de oxígeno. ¿Sí? Entonces, este comportamiento de la solubilidad con la temperatura parece acá muy sencillo, trivial decirlo, pero a escalas globales puede llegar a explicar fenómenos muy complicados o tener consecuencias muy, muy severas. ¿Sí? Bien. Y la presión, ¿sí?, la presión puede ejercer un efecto en la solubilidad o no. Sí, ejerce efecto, pero sobre todo ¿en quién? En los gases. ¿Sí? Lo mismo que una gaseosa. ¿Sí? Una gaseosa, ¿qué pasa cuando yo abro una gaseosa? La gaseosa se envasa a altas presiones. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se hace presión y que el gas se disuelva en el líquido. Si yo libero la presión, ¿qué pasa? Salen las burbujas, se escapa el gas del líquido. Podemos decir una cerveza, podemos decir un champagne, ¿sí? No tan solo la gaseosa, es viernes a la noche. Entonces la presión externa tiene influencia en la solubilidad de líquidos y de sólidos, ¿sí?, pero afecta la solubilidad de los gases principalmente. Esta relación cuantitativa se establece a través de la ley de Henry, que establece que la solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial del gas que se sobre la disolución. Cuando yo saco la presión, disminuye la solubilidad.
Cuando yo lo presiono, aumenta la solubilidad. Y está dado por esta ecuación. C es igual a K por P. Ahí que dice Jimena. Ya terminó, Jimena, ¿eh? Ya terminó. Quedan 2 diapositivas y se acaba. La tortura de hoy. Donde C es la concentración molar del gas disuelto, fíjese en molar, es en la M mayúscula. Está dada por la presión, por una constante de Henry, que solo depende de la temperatura. Esto es conceptual nada más, ¿sí? Yo le voy a preguntar cómo afecta la presión la solubilidad en vez de contestar esto, ¿sí? Teórico. Y aquí está el dibujito, esta es la última, ¿sí? Si esto está en equilibrio, por ejemplo, y yo aumento presión bajando el émbolo, ¿qué ocurre? Estoy presionando el gas va a entrar en contacto con la superficie líquida y ¿qué va a pasar? Fíjense, antes había 4, ahora hay 6 moléculas de gas adentro del líquido. Entonces aumenta la solubilidad, o fuerzo la solubilidad del gas en el líquido. Y hasta la próxima clase. Y ¿Me gracias. pones un poquito a la 24, por favor? Bien, ahí vamos. Esta. Ahí.